Bienvenidos a Lo Desconocido. Tal vez muchos no lo sabían, pero más, hace muchísimos años teníamos esta sección que se llamaba Lo Desconocido, en la que hablábamos de ciencia, hablábamos de misterios, del universo, criaturas mágicas, fantasmas, todo esto, pero como visto y muy apegado desde el mundo de la ciencia. Pero sí, hoy quería que habláramos del sexto sentido. Y a ver, lo primero que tienen que entender como para poder entender todo este video es que el sexto sentido es un concepto que existe en muchísimas aristas en la psicología, en la neurociencia, incluso hay personas, ¿verdad?, que creen que tiene que ver con el más allá y con todo el tema paranormal. Pero evidentemente acá vamos a pegarnos estrictamente a la ciencia, a lo que se sabe, a lo que se propone y a lo que se especula. Y bueno, empecemos por lo más básico. Los sentidos: vista, tacto, oído, olfato y gusto. La definición del libro dice que los sentidos son los medios biológicos del cuerpo humano que permite percibir el mundo exterior. Entonces, evidentemente, con los ojos, no sé, vemos las formas, vemos las luces, vemos los colores, medimos distancias. Con el oído captamos los sonidos, la música, las voces. Con el olfato reconocemos los olores. Con el gusto los sabores. Y con el tacto sentimos texturas, el frío, el calor, el contacto. Con el sexto sentido es un poco más metafísico el asunto, ¿saben? Obviamente no tiene nada que ver con gente muerta, no tiene que ver con fantasmas. Veo gente muerta. Tiene que ver más con conexiones a lo interno del organismo, ¿verdad? Como esta idea de percibir información con la mente y no con los sentidos regulares, por decirlo de alguna forma. Antes de seguir, quiero que entiendan que estamos hablando de algo que hasta el momento no se ha podido mostrar al 100%, que las investigaciones, si bien están avanzadas, están todavía muy lejos de ser conclusivas. Entonces, evidentemente no existe una definición como de libro sobre qué es el sexto sentido. Lo que sí sabemos es que desde la antigüedad tenemos esta noción de que el sexto sentido existe. De hecho, los chamanes abogaban por poderes supuestamente sobrenaturales, ¿verdad?, como para entender el conocimiento. Entonces siempre ha sido algo que estaba muy arraigado a nosotros desde la antigüedad. Y lo que siempre se relacionó con todo este lado, ¿verdad?, más esotérico fue hasta finales del siglo XIX, en 1870, cuando se acuñó el concepto percepción extrasensorial para estudiar formalmente fenómenos como por ejemplo la telepatía o la clarividencia. Y no es hasta 1892 que este señor que vas a leer aquí, el doctor Paul Joly, investigador francés, empezó a relacionar el sexto sentido con la capacidad de una persona hipnotizada o en estado de trance de percibir cosas sin usar los sentidos ordinarios, la vista, los ojos, el tacto. Hoy sabemos que no va para nada por ese lado, pero en esa época no. Y el verdadero punto de quiebre llegaría en 1906, cuando el estudio del sexto sentido, o bueno, la percepción extrasensorial, como se le conocía en su momento, se divide en dos. Entonces tenemos una rama que es el estudio que se inclina más en cuanto a la intuición, ¿verdad? Esta área fue liderada por el fisiólogo británico Charles Sherrington, que hablaba de algo que se llama la propiocepción, que es la capacidad del sistema nervioso para saber la posición exacta de nuestras partes del cuerpo sin la necesidad de mirar. O sea, todos sabemos dónde está nuestro dedo del pie, por ejemplo. Y la interocepción, que es la habilidad del cerebro para leer las señales internas de nuestros órganos, como por ejemplo latidos de corazón, lo que no sé, nos genera como esta idea de tener una corazonada. Y luego tenemos la otra rama que es estrictamente científica y matemática, liderada por el psicólogo Joseph Banks Rhine y su esposa Louisa Rhine, que fundaron el laboratorio de parapsicología y desarrollaron una serie de experimentos en los que utilizaban unas cartas especiales. Se llama el mazo Zener, si no me equivoco, tiene como 5 símbolos y la idea básicamente era que lo utilizaban para detectar posibles capacidades extrasensoriales como la telepatía y demás. Pero evidentemente, para efectos de este video, nosotros nos vamos a ir por la primera rama, que es la rama de la neurociencia. ¿Y qué sabemos sobre el sexto sentido? ¿De qué se trata todo este tema del sexto sentido? Y de nuevo, estamos hablando de algo que aún no se ha confirmado al 100%, pero según la neurociencia, el sexto sentido es esto que les mencioné de la interocepción, o sea, la capacidad de nuestro cerebro para percibir e interpretar las señales que vienen del interior de nuestro cuerpo, como por ejemplo los latidos, la respiración, el hambre, la sed, la temperatura corporal, la tensión muscular, el sistema digestivo, todo esto. A diferencia de los 5 sentidos tradicionales que nos informan sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, la interocepción lo que nos mantiene informados sobre lo que está sucediendo dentro de nuestro organismo, lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Y es así como sabemos cuándo tenemos que comer, cuándo tenemos que tomar agua, cuando necesitamos dormir. Todo esto evidentemente de una manera muy inconsciente. Según Psychology Today, el cerebro integra continuamente toda esa información para mantener el equilibrio del organismo. Pero lo más interesante de todo esto es que se cree que hace mucho más que eso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si les digo que este sexto sentido también puede influir en la manera en que nosotros experimentamos las emociones? Por ejemplo, se encontró que las personas con ansiedad y depresión suelen procesar estas señales internas, o sea, este sexto sentido, de una manera mucho más diferente y muchísimo más, no sé, como excesivamente sensibles hacia eso. Evidentemente esto podría explicar por qué algunas personas son más vulnerables a trastornos como por ejemplo la ansiedad o
la depresión o el estrés. O por ejemplo, en esta investigación que va a aparecer aquí en pantalla, Jennifer Murphy y Freya Prentice proponen que esto podría explicar hasta cierto punto por qué la ansiedad y la depresión son más frecuentes en las mujeres después de la pubertad. Y así con todo, evidentemente. De hecho, en febrero de este año se publicó este otro estudio que les va a salir acá, que encontró que las personas con un sexto sentido más preciso, por decirlo de alguna forma, son menos propensas a experimentar cambios emocionales cuando tienen hambre. De hecho, uno de los autores, el psicólogo Niels Cromer, explicó que no es que dejan de sentir hambre, nada más como que no tienen estos cambios psicológicos y emocionales que les da cuando tienen hambre. Pero, como les he venido diciendo desde el inicio de este video, todo esto del sexto sentido es un debate enorme dentro de la comunidad científica, así como hay estudios que dicen que sí existe, hay 10 estudios, o por ejemplo expertos como Felix Scholler del MIT que dicen que es un concepto inventado, que muchas veces se utiliza más bien de manera errónea para englobar fenómenos muy diferentes, personas que dicen que tiene que ver con todo el tema como paranormal. A pesar de eso, la comunidad científica está comenzando a investigarlo en profundidad para llegar a un consenso sobre si sí existe o no este sexto sentido. De hecho, el neurocientífico ganador del premio Nobel, Arvind Potopian, va a liderar un equipo con $14,2 millones para mapear el sexto sentido. Entonces, mientras estas investigaciones avanzan, creo que podemos todos llegar al consenso de que los humanos somos criaturas muchísimo más sensoriales de lo que nos gusta admitir y que tal vez 5 sentidos no sean suficientes para nosotros. De hecho, hay personas que dicen que tienen hasta 32 sentidos. Pero bueno, por el momento eso fue todo por hoy. Si les gustó este video, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Salimos como No Pasa Nada. También, si existe la capacidad, está dentro de su posibilidad de ayudarnos en patreon.com/nopasanadaoficial. Eso también nos ayudaría montones. Y pues sí, nada, nos vemos en el siguiente video. Por allá.